los ciudadanos y las ciudadanas, la felicidad de las personas. Mire, si el Estado no sirve para eso, el Estado no sirve para más nada, ¿eh? Pero resulta que el instrumento para que el Estado, el instrumento por excelencia, no el único, pero sí el instrumento por excelencia, para que el Estado pueda cristalizar ese fin último, el bienestar social, el bien común, es precisamente la administración pública. Esa estructura organizacional, ese conjunto de órganos y entes que desarrollan una actividad pública para llevar bienestar a la gente. O ese conjunto de personas que tienen a su cargo administrar servicios y desarrollar trámites en favor de que la gente viva mejor. Eso es Estado, eso es administración pública. Entonces, los valores de una planeación estratégica en la administración pública están supeditados a ese interés de la gente. Por eso, la ética se constituye en un valor invariable de los planes estratégicos. La entrega de resultados para el desarrollo, en el caso que nos ocupa hoy, en el siglo XXI, se constituye también en un valor de la planeación estratégica. La transparencia es fundamental como valor. El mérito para el ejercicio de los cargos públicos es un valor. De hecho, no hay ningún plan estratégico que pueda llevarse a cabo si no se cuenta lo interno de las instituciones con hombres y mujeres capaces y honestos, comprometidos y comprometidas con la sociedad. Entonces, cuidado al momento de definir valores para una planeación estratégica. Usted puede definir todo lo que quiera, pero hay algunos que no pueden faltar, como estos que hemos estado comentando. Y definitivamente, un componente esencial, además de la planeación estratégica, son precisamente las distintas estrategias que vamos a implementar para poder lograr los resultados esperados. Por eso ahí están las metas, ahí están los objetivos, ahí están las acciones concretas, ahí están las personas que deben hacer parte de las organizaciones, y ahí están los indicadores y algo fundamental, la evaluación. Uno de los problemas serios en nuestra región con la planeación estratégica y con las políticas públicas es que en muchos casos nos quedamos en la simple formulación o planeación y no llegamos a la ejecución. Se nos diluye el plan estratégico o la política pública. Ese es uno de los vicios que tenemos en muchas de nuestras administraciones públicas. O puede ser que ejecutemos, pero luego no evaluamos. Y miren, y la evaluación es también un valor de la planificación estratégica. Porque un plan estratégico que no tome en cuenta como una de sus fases fundamentales la evaluación, jamás sabremos entonces qué ocurrió. Claro, ustedes saben que hay muchas formas de evaluar las acciones de gobierno, las acciones de las administraciones públicas, pero muchas son muy subjetivas. De hecho, es difícil que usted le pregunte a cualquier ministro en cualquiera de nuestros países que cómo andan las ejecutorias de su ministerio y él les diga que van mal. Él siempre va a decir, no que van bien, no, que van excelentemente bien. Bueno, pero ¿cuáles son las estadísticas? ¿Cuáles son los datos con los que contamos para realmente asumir que las ejecutorias de X o Y institución marcha excelentemente bien? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Las estrategias son las posibilidades de implementación de ese plan estratégico que hemos aprobado y que pretendemos poner en ejecución. Claro, muchos de nuestros países, al llegar toda esta corriente de planeación estratégica como sustituta de la planificación tradicional, pretendieron entrar en ella, pero simplemente como moda. Y lamentablemente los resultados en muchos casos no han sido motivadores y realmente las propias sociedades
no se han sentido satisfechos. Tenemos que entender que hay diferencia entre la planificación estratégica y la planificación tradicional. La planeación estratégica todo esto nos lo permite. La planificación tradicional nos llevaba a acciones de corto plazo, eran más bien planes operativos, era prácticamente responder a situaciones no estratégicas, sino más bien contingenciales. Siempre, reitero, habrá la necesidad también de hacer ese tipo de abordaje, pero si lo hacemos en el marco de una planificación estratégica, los resultados siempre serán mejores. Fíjense que es muy importante, claro, y a propósito de esas diferencias que existe entre planificación estratégica y la planificación tradicional, la planificación estratégica nos ayuda a poner en su justo contexto lo que se denomina el enfoque de prospectiva. Y si nosotros acompañamos nuestros planes de largo plazo con esos enfoques prospectivos, tenemos la oportunidad de adelantarnos a los acontecimientos. ¿Ustedes se imaginan que de verdad nosotros, desde el punto de vista de la planificación y de la puesta en contexto de problemas, hubiésemos podido adelantarnos a los embates de esta pandemia provocada por este virus del COVID-19? Pero ustedes y yo sabemos que desde hacía muchos años se venía alertando sobre la posibilidad de una pandemia. Lo que pasa es que nosotros no hemos aprendido todavía, a pesar de todo lo que ocurre, a entender que hay cosas supuestamente de la ciencia ficción que prontamente se podrán convertir en cuestiones de la realidad. Si hoy nosotros tuviésemos tiempo de sentarnos para analizar a profundidad todo lo que ha ocurrido alrededor del COVID-19, aún en este momento pensaríamos que es ciencia ficción. Si no fuera incluso porque a veces los medios nos hacen entender que esto está ocurriendo en serio, pero es cierto que en los hechos no nos los imaginamos, aunque sí debimos estar advertidos. Y hoy nos hemos dado cuenta que los escenarios prospectivos debemos trabajarlo con seriedad. Ver hoy qué puede, a nivel de catástrofe y de cualquier otra cuestión, puede ocurrir mañana para que la sorpresa no sea tan grande como la que nos ha ocurrido. Claro, yo tengo mi posición sobre los efectos del COVID-19. Yo digo que esta pandemia, este virus, lo que ha hecho es ponernos al desnudo. Ahora no hay forma de maquillar los datos, que fue lo que se hacía o era lo que se hacía constantemente. Porque hoy hasta países que se preciaban de tener sistemas de salud sólidos, no necesariamente en América Latina, nos dimos cuenta que no eran tales. Esto más allá de que nadie podía estar preparado para enfrentar los embates del COVID. Eso es cierto. Pero por lo menos pudimos estar preparados para que en un plazo de 6 meses pudiéramos enfrentar con cierta efectividad los efectos del COVID. Al día de hoy, ustedes ven todas las situaciones lamentables que estamos teniendo después de 1 año y 3 meses, aunque, claro, también hay buenas prácticas, hay buenos ejemplos de gestión efectiva de situaciones como esta. Al final de cuentas, jóvenes, todo se traduce en gestión pública. Le hemos dado tan poca importancia a la administración pública y a la gestión que solo en situaciones como esta nos da cuenta que los más de pobreza históricos
que ahora se acrecentan como consecuencia del COVID, es un tema de gestión pública, es un tema de política pública. Que los niveles de desigualdad campean en nuestros países es un tema de gestión pública, es un tema de políticas públicas y es una cuestión de planificación estratégica. Entonces creo que hoy la planeación estratégica cobra mucho más fuerza y el no haberla trabajado como debimos nos ha generado más problemas de lo que pudo haber generado esta pandemia. Entonces es de una utilidad capital entender el problema, poner en perspectiva el problema y atacar el problema desde una visión estratégica. Y sin duda, la planeación estratégica nos da grandes aportes para la construcción del modelo de gestión pública que necesita cada uno de nuestros países, que no es el mismo. No creo tampoco en las importaciones ni en las exportaciones de modelos de gestión. Construcción autóctona y auténtica del modelo de gestión que cada país requiere, que cada sociedad necesita. Y para ello sí, ver lo que ha pasado en los países vecinos y más allá, abrevar en sus experiencias, tanto en las negativas como las positivas, para hacer lo mejor que se pueda. Eso es propio del siglo XXI y no podemos también dejarlo a un lado. Ahora, la ciencia nos ha aportado, y la técnica también, un conjunto de modelos de planeación estratégica. Aquí no importa el modelo que usted utilice para planear estratégicamente su país, su administración pública o su institución. No. Aquí no importa que hagamos uso de los modelos que sean válidos en un contexto determinado, la problemática, atacarla, superarla, resolverla, porque al final de cuentas, a la administración pública, el dilema que se le presenta todos los días es de resolver problemas. Una administración pública es efectiva cuando resuelve problemas sociales. Si una administración pública no resuelve problemas sociales, su existencia está en cuestionamiento permanente. Entonces, le reitero, la técnica y la ciencia nos ha aportado distintos modelos para la planeación estratégica, cada uno de ellos muy parecido. Yo aquí solo le comento algunas cuestiones esenciales, más que un nombre de modelo, es más bien el contenido de lo que nosotros debemos hacer. Por ejemplo, el cuadro de mando integral nos ayuda a, fíjense que hay modelos de estos que están muy focalizados al sector privado, pero sin embargo son de aplicación, en sus inicios así fueron, pero hay las adaptaciones para el sector público, entendiendo claro cuál es el fin último, como ya hemos dicho, y cuál es el objetivo del Estado y de la institucionalidad pública. Pero, por ejemplo, un modelo muy general, muy genérico, que nos permita entender algunas cuestiones aplicables a la administración pública, tiene que ver con las finanzas. Las finanzas, los recursos económicos son determinantes para la planeación. Ahora, lo que nosotros no podemos es hacer un endiosamiento de los recursos económicos, porque conocemos de muchas instituciones en el Estado que cuentan con recursos económicos buenos, mucho, sin embargo, no saben qué hacer con ellos. ¿Por qué? Porque no saben planificar y en consecuencia no saben cómo invertir productivamente, lo que significa productivo en la administración pública, esos recursos. Pero algo muy importante que tiene un valor enorme para la administración pública es el ciudadano. Si algo cuenta para planificar estratégicamente las instituciones del Estado, como visto, son los ciudadanos. La administración pública del siglo XXI es una administración